¿Se ve la pantalla, estimado Sí, Osvaldo? Sí, sí, ahí está. Muy perfecto. bien, pongamos ya la segunda lámina de una vez. Muy bien. A ver, yo creo que es importante poner en perspectiva un poco qué es lo que estaba pasando con el país antes de las elecciones y de ahí analizar qué es lo que podría pasar luego. Primero entendamos que el Ecuador estaba viviendo un proceso de ajuste que era inevitable, decía hoy yo en la mañana en Radio Quito, y eso era algo que teníamos que vivirlo. Indudablemente ese proceso de ajuste con un tipo de cambio fijo, estando dolarizados, es un ajuste que suele cobrar bastante crecimiento. Es decir, cuando uno ajusta las cuentas fiscales, como que suele atentar contra el crecimiento, y eso es algo que, por ejemplo, ahora lo están viviendo los países desarrollados que están tratando de ajustar sus temas de inflación. Es decir, mientras ellos están tratando de ajustar sus temas de inflación, lo que vemos ahora es que Estados Unidos está con una incógnita de poder entrar en una recesión. Europa ya ha anunciado la posibilidad cada vez más grande de que esto se cumpla. Y entonces el Ecuador lo que ha pasado, lo que ha tenido que vivir más bien es crecimientos que no son muy alentadores. El año pasado terminamos con un crecimiento de alrededor del 2,5%. Ay, no sé qué pasó con la presentación, Diego. Dame un segundito, por favor. Bueno, y en resumen, entonces, lo que sucede ahora es que la posición ecuatoriana frente al crecimiento va a seguir siendo una posición no muy alentadora. Entonces, lo que esperamos de este año nosotros es aproximadamente, el gobierno está planteando un 3,1, y yo esperaría que se mueva entre el 2,6 y el 3%, y habrá que ver qué es lo que pasa luego de las elecciones. Pero también habrá que entender si el gobierno logra entender un mensaje especial político, y eso podría hacer que el gasto aumente y por lo tanto que podamos ver un mayor crecimiento. Avancemos a la siguiente lámina. Si comparamos el crecimiento de Ecuador en la tercera, ya Diego, si comparamos el crecimiento del Ecuador con el resto de países, no solo de América Latina, sino del mundo, nos damos cuenta que el Ecuador rebotó menos rápido que los otros países. Ustedes se fijan, en esta lámina nos damos cuenta, ahí está Panamá como el que rebota más rápido de la crisis, y le siguen los otros, ¿no? Está China, está Colombia, bueno, aquí no está en este cuadro Chile, pero lo cierto es que el Ecuador, como estaba en un proceso de ajuste, se demora más en rebotar. Y eso lo que ocasiona es que la gente sienta con más incomodidad que luego de la pandemia la liquidez, el entorno económico no es tan favorable como nosotros quisiéramos. Avancemos, Diego. Ahora, las principales variables que están para este presupuesto general del Estado, que debemos verlas rápidamente en honor al tiempo, es primero que se está pensando en un Producto Interno Bruto nominal de alrededor de los 120.000 millones, un crecimiento del 3,1 es lo que plantean ellos. Yo le veo un poquito ambicioso, pero habrá que ver qué es lo que pasa. El precio del petróleo está en 65 por ahora, para que ustedes tengan una idea. Hemos visto un petróleo que se ha movido entre 75 y 78 dólares, el de referencia, el WTI. Eso significa que nuestro petróleo estará fluctuando los 70, 72 dólares. Es decir, no sé si alguna vez oyeron mis entrevistas, pero yo le sugería al gobierno que sea todavía más conservador con el precio del petróleo. Yo sugería que se le mantenga al del año pasado, haciendo que se estreche un poco más la necesidad de eficiencia en el gasto público. La producción petrolera está supuesta en 514.000 barriles, le veo muy complicado. Hoy no estamos superando los 480.000. Acordémonos de las etapas del Ecuador petrolero. El Ecuador petrolero empieza su producción a los años 70 con 200.000 y luego sube alrededor de los 450.000, 480.000 a partir de los años 90, 80, para que ustedes se den cuenta que no ha cambiado nada en todo ese tiempo. La inflación no es un tema significativo en el Ecuador, y la inflación que tuvimos el año pasado no tenía que ver con política monetaria ecuatoriana, que además la tenemos muy limitada por estar dolarizado, sino que fue una inflación importada. Es decir, nos venían fertilizantes más caros, nos venían productos en contenedores que se quintuplicaron de precio, y por eso subieron algunos de nuestros precios. Avancemos. Entonces, nos vamos ubicando. Así es como estaba previsto que el Ecuador esté
antes del 5 de febrero. Entonces teníamos esas proyecciones de crecimiento, así es como veíamos el presupuesto general del Estado. Y ahora sí veamos lo que ha pasado con el déficit fiscal. Es decir, Correa pone una política monetaria muy expansiva desde su inicio de mandato, diciendo que hay que tomar las reservas del Banco Central, que hay que tomar los ahorros nacionales, dice esa tendencia, y ponerles a trabajar en función del crecimiento económico. El riesgo de aquella tendencia es que uno probablemente pueda no poder sostener esa idea cuando se le acaban los ahorros. ¿Por qué? Porque si no genera riqueza detrás de esa estrategia, pues probablemente va a tener un límite. ¿Cuál fue el límite que tuvo Correa? El límite que tuvo Correa fue cuando el precio del petróleo cayó y los ahorros se le acabaron. Moreno tuvo la posibilidad de endeudarse. Lazo ya tuvo muy poca posibilidad de endeudarse y por otro lado ya no encontró, como habíamos mencionado, ni ahorros ni tampoco precio del petróleo demasiado elevado, aunque le acompañó el precio del petróleo relativamente interesante. Si ustedes se fijan en la evolución del déficit, Lazo tiene razón, es decir, ha bajado desde el 7,7 que terminó el año de la pandemia en 2020 hasta el 1,7 del año pasado, pero no es, vamos a ver que no es tan buena noticia si es que ese déficit está acompañado de un malestar social demasiado evidente, demasiado complejo. Entonces, si uno ajusta las cuentas y no lo hace de manera estratégica, corre el riesgo de que en ese proceso de ajuste se descuiden los temas que son de supervivencia de la gente. Por ejemplo, la salud, que tenga insulina en los hospitales, que tenga medicinas, que los servicios no se vayan a cero, como las cédulas, los pasaportes, etcétera. Entonces, si uno no modula bien esa situación, probablemente pasa lo que le está pasando al presidente Lazo. Es decir, la gente siente un rechazo tan grande con su política de gobierno que haga lo que haga, resulta difícil recomponer diciendo que las cuentas fiscales están mejor. Ahora, yo siempre he dicho que las cuentas fiscales están mejor, pero con una incógnita muy grande. Si ustedes le preguntan a un economista que es allegado al gobierno, les va a decir que hemos reducido el déficit y que hemos logrado sanear nuestras cuentas, y eso es una verdad a medias, porque en realidad lo que hemos hecho es reducir nuestro déficit ahorrándonos como cocineras un montón de cosas y por otro lado tirando la inversión a cero. Y eso probablemente sea un asunto muy riesgoso que creo que le pasa factura al presidente en las últimas elecciones. Avancemos. Si ustedes se fijan, este año, el año 2023, necesitamos alrededor, según el presupuesto, 7.500 millones de dólares. Esos 7.500 millones de dólares para mí tienen otra gran incógnita, y es que el gobierno supone 2.000 millones que le van a entrar, 1.000 por la venta de empresas y 1.000 más por recaudar mejor impuestos. Yo veo que va a ser muy difícil que pueda vender empresas y también creo que va a ser muy difícil que pueda recaudar más impuestos. Entonces, probablemente las necesidades de financiamiento se ubicarán en alrededor de los 8.000 a 9.000 millones de dólares, algo parecido al año pasado. ¿Cómo estaba distribuida la estrategia de financiamiento? Pues ustedes ven en la lámina, la deuda interna es el 42% y la externa es el otro fuerte. Entonces, por supuesto, estamos tratando ya de cambiar este tema de los certificados de tesorería, los CETES, porque es deuda de muy corto plazo. El gobierno necesita plazos más largos, más laxos, para no tener problemas de caja. Igual que en las empresas, cuando a usted le prestan plata a 6 meses o a un año, realmente su flujo de caja se estresa mucho. Lo mismo pasa con los certificados de tesorería. Entonces, si se fijan en esta lámina, lo que nosotros estamos viendo ahora es una necesidad de financiamiento de alrededor de los 4.500 millones de dólares desde afuera. Y ahí viene la gran pregunta: ¿cómo nos vamos a financiar? Avancemos. En resumen, la siguiente lámina. En resumen, el Fondo Monetario Internacional cierra exitosamente, es un tema histórico indudablemente, luego de 20 años, se cierran las negociaciones con el fondo y se cierra un acuerdo. Me parece que es la segunda vez en la historia del país que se cierra un acuerdo con el Fondo Monetario. Acuérdense ustedes del fondo de los años 90, que era un fondo muy estricto, muy limitado en las opciones que le ofrecía a los países, y claro,
luego de varias experiencias no felices, entre ellas la propia ecuatoriana. El Ecuador fue un experimento, Maguad en su libro lo comenta, cuando le dejaron de prestar plata para que caiga en default, porque ellos estaban viendo que muchos de los inversionistas extranjeros utilizaban la deuda de países emergentes para hacer plata. ¿Cómo la utilizo? Compraba bonos baratos, como el fondo les rescata, no dejan de pagar deuda a los países emergentes, entonces arbitro, es decir, gano plata sin riesgo, se dice en finanzas el arbitraje. El Fondo Monetario hace un experimento con una economía pequeña, con una economía que no tenía mayor incidencia en el mundo, que es Ecuador, y eso pasa en el año 99, justo antes de que explote Mauad. Entonces, aprende mucho el Fondo Monetario de esa experiencia, y yo creo que en estas 2 décadas siguientes se vuelve un fondo más accesible, un fondo más comprensible, que comprende mejor, perdón, el castellano, las necesidades de una economía emergente que tiene problemas sociales. Y entonces le hace recomendaciones, por ejemplo, que controle la nómina, lo que yo les decía hace un momento, el gasto corriente este año va a subir cerca del 8%, que mejore los procesos de compras públicas, que reconstituya los fondos de contingencia, es decir, los fonditos que les llamaba Correa de manera irónica, que haga más inversión pública. Y eso, claro, a la larga le ocasiona una serie de dificultades al gobierno de Lasso que se ven evidentes, creo yo, en la última elección del 5 de febrero. Es decir, se nota una economía cada vez más estrecha. Por ejemplo, una de las recomendaciones cualitativas que hizo el fondo, es decir, más de temas de forma, le decían que haga auditoría a Petroecuador, pero ustedes con los escándalos de corrupción que se están evidenciando ahora en el círculo del presidente Lasso, se darán cuenta por qué a nadie le interesaban las auditorías a las empresas estatales. Entonces, el fondo, como yo siempre he dicho, ¿no? Son muy perspicaces para entender qué es lo que está pasando. Le dice al Ecuador, bueno, cerramos el acuerdo, pero dejo estos temas sobre la mesa para que esté pendiente. Entonces, el Ecuador, si quisiera entrar a otra negociación con el fondo, debería poder responder estas inquietudes. Avancemos. Ahora, hacia adelante, lo que también tenemos que considerar, y yo creo que a la mayoría de ustedes les va a llamar la atención, es un poco qué es lo que está pasando con la banca y el crédito. Y creo que a Diego, a su empresa, Mercapital, también le tienen claro este panorama. Si ustedes se fijan, lo que ha pasado es que los bancos se cerraron desde el mes de diciembre o finales de noviembre o mediados de noviembre. Y eso lo hemos sentido todos los empresarios. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Lo que pasa en ese momento es que las tasas de interés en Estados Unidos comienzan a trepar de tal forma que comienzan a jalar todas las tasas de interés y al mismo tiempo los tipos de cambio de casi todas las monedas del mundo. Y entonces los bancos ecuatorianos, que no son la excepción, les toca fondearse con tasas más caras. Eso es un primer tema. Un segundo tema es que los ahorros están acelerados a una menor velocidad que los créditos. Es decir, los bancos están captando menos rápidamente plata de lo que prestan. Aquí tienen ustedes una lámina de Asobanca que nos dice que el total de depósitos a diciembre varía casi el 6%, es decir, crece, pero el total de cartera de los bancos crece a un 14%. Entonces, no es sostenible esto. Es decir, el banco tiene que ajustar sus políticas de crédito porque necesita captar más plata. Aquí les incluimos una pequeña información respecto a lo que el Ecuador es en relación a otros países, primero dolarizados, que son Panamá y El Salvador, y segundo, vecinos, Colombia y Perú. Y si ustedes se fijan, es muy interesante. El ahorro ecuatoriano en la banca en relación al Producto Interno Bruto es apenas del 38%. Fíjense, Panamá, 136%, El Salvador, otra economía dolarizada, 56%, Colombia 52% y Perú 44%. Ahí ustedes ya ven un problema. El Ecuador tiene bajo ahorro y eso es algo que necesariamente tiene un problema en el crédito. Es decir, por eso es que la economía ecuatoriana no se dinamiza con más crédito, porque nosotros tenemos restricciones muy grandes. Y gran parte del problema es que la bancarización de las personas aquí en el Ecuador todavía es bastante baja. Pero este indicador quiero que se grabe, porque en realidad, para que ustedes tengan una idea, en Panamá la suma de depósitos y créditos al Producto Interno Bruto sobrepasa el 200% de relación al PIB. Y en el Ecuador no llega ni al 60%. Entonces,
ya nos damos cuenta del tema estructural que tenemos, es decir, no prestamos plata porque no hay liquidez suficiente como para que crezca de manera importante. Avancemos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de la recaudación, podemos decir que el gobierno como que tiene garantizada cierta parte de su gasto a través de lo que ha pasado con la recaudación. Ahora, ¿cuál era el debe? Yo que manifesté en varias entrevistas, yo decía, aquí el tema es que nosotros podemos acompañar al gobierno con más impuestos, siempre y cuando veamos que existe un plan para cobrar mejor impuestos, porque de lo contrario lo que uno termina haciendo es cargando demasiado a un sector de la población que probablemente sea el que más consume y termina dejando por fuera toda la informalidad para el pago de impuestos. Hemos visto recién información en que de los 8.000 millones, me parece que fue de impuesto al IVA recaudado por el gobierno, Quito, Pichincha era más del 50%. Se ve que la costa, que Guayaquil tiene un camino grande por recorrer en cuanto a informalidad. Entonces, si bien recauda más el Ecuador, recauda por la reforma tributaria. No es que ha habido una reingeniería tributaria para poder cobrar mejor impuestos, y eso también es delicado. En resumen, uno lo que está pensando es que deja por fuera a muchos actores de la economía. Avancemos, Diego. Vayan tomando nota de estos temas. Entonces, en resumen, hemos pasado desde cómo está establecido el presupuesto, cómo está nuestra situación en ahorros, en créditos, cómo está nuestro endeudamiento externo, interno, para entender un poco hacia dónde vamos. Y ahí está el famoso riesgo país. Es decir, luego, y nos vamos ya a empezar a meter, y para terminar rápidamente, en lo que significó el 5 de febrero. Como vemos, el riesgo país se dispara luego de esta fecha, ¿no? Es decir, hoy entiendo que está en cerca de 1.500 puntos, y eso lo que demuestra es que el riesgo político, porque el riesgo país tiene varios componentes, ¿no? Tiene aristas económicas, macroeconómicas, distribución de la riqueza, un montón de factores tiene el riesgo país, y uno de ellos es el componente político. Entonces, lo que se trepa dramáticamente es que probablemente la intención que tengan los futuros gobernantes del país, porque no nos olvidemos que el grueso de pagos el Ecuador los tiene que realizar en el año 2025. Y entonces, probablemente para esa fecha tengamos ya, según los mercados internacionales, una visión que no priorice el pago de deuda como lo ha hecho Moreno y Lasso, sino que priorice el gasto o la satisfacción de la gente, porque no creo que es bienestar la palabra, porque es un engaño aquello, es decir, es muy temporal, pero en resumen es una visión distinta. El riesgo país se trepa y eso hace que en resumen la liquidez se contraiga más todavía. Avancemos. Y por supuesto nos cuesta más endeudarnos. Avancemos. Aquí el tema del riesgo país tiene un efecto muy claro, ¿no? Y es que endeudarse nos cuesta más. Si quisiéramos emitir bonos, deberíamos pagar cerca del 20%. Es inviable. Para que tengan una idea, España deja de emitir bonos y va a la troika europea en el año 2009 cuando topa el 7% de tasa de interés. 7, fíjense ustedes. Ellos ya dicen no puedo emitir más deuda. Y entonces nosotros estamos en el 18. Por lo tanto, esa puerta se cerró. Las elevadas tasas de interés también le encarecen al fondeo de los bancos en el Ecuador. Y como está regulada la tasa de interés en el país, pues lo que hacen los bancos es no prestar. Es decir, solo presto créditos de consumo, hago alguna operación por aquí y por allá, pero sobrevivo mientras veo cómo me fondeo más barato, y eso no es un tema de corto plazo. Al mismo tiempo, eso redunda en inversiones y hay una oportunidad en todo esto, ¿no? Que si es que ustedes se fijan, una de esas del Ecuador podría comprar los bonos que están baratos, si cabe el término ahora, haciendo que el impacto en el riesgo percibido sea más bajo. Pero para poder recomprar esa deuda necesita plata. Y entonces lo adecuado sería, por ejemplo, canjear deuda, es decir, ahora ir al Fondo Monetario, yo sé, resulta utópico luego de las elecciones, pero idealmente deberíamos hacer eso, ir al fondo, ir al Banco Mundial, fondearnos con plata y luego comprar los bonos ecuatorianos que están baratos. Y claro, y en esa línea lo que uno hace al comprar los bonos es que estabiliza la percepción de riesgo, porque no se olviden que la relación entre tasa y precio del bono es inversamente proporcional.
Es decir, el momento en que yo compro bonos, el precio se estabiliza y por lo tanto la tasa cae. Avancemos. La siguiente lámina. Ahí está. Déjame ver, está un poco lento. Me avisa si Ahí se está. actualiza. Ujú. Ahí está ya. ¿Qué nos dejó la consulta? Y ahora sí, quizás esto sea lo más interesante para ustedes. Tenemos los antecedentes y ahora, ¿qué nos deja la consulta? Bueno, ahí están los votos sí y no, qué es lo que pasó. Desde mi óptica, hoy sería más peligroso, y eso lo dije hoy en la mañana, lo dije ayer también, creo que es más peligroso salir a recontar votos y decir si he ganado en la pregunta 1, porque probablemente eso encienda una llama social que está buscando intereses políticos a la vista, pero habrá que ver qué es lo que sucede. Pero en resumen, lo que tenemos hasta ahora es que el gobierno pierde en todas las preguntas. Y pierden preguntas tan obvias como extraditar narcotraficantes o zonas hídricas, es decir, es un rechazo generalizado y eso, en resumen, demuestra que el presidente ya no tiene apoyo popular. Yo creo que cuando le comparan con los referéndums que hizo Sixto, que hizo León Férez Cordero, hay algunas diferencias importantes. Borja también me parece que hizo algún referéndum, pero yo no creo que ninguno de ellos haya tenido una aceptación que esté menos del 14 o del 15%, es decir, era un riesgo demasiado alto. Entonces, si es que uno estaría en el círculo más íntimo de Lazo, lo que probablemente debía haber hecho era analizar los pros y los contras de realizar una consulta. Y claro, los pros para mí eran limitados, si es que ganaba el sí, le daba oxígeno al presidente y le hubiera dado oxígeno por unos meses, tal vez 6, 8 meses. ¿Por qué? Porque la consulta al final no iba a cambiar nada. Es decir, la gente no es que iba a ver mañana que al haber la extraditación de narcotraficantes iba a bajar el nivel de violencia, no iba a haber más empleo. Es decir, hubiera sido una cosa sobre todo simbólica. Eso es lo que ganaba. Pero si es que perdía todo. Es decir, se quedaba sin apoyo. Y entonces me parece que el riesgo era demasiado alto, mucho más combinando con una elección nacional, con una elección de partidos, que le permitía a la oposición hacer campaña en contra de su propuesta. Entonces, son muchos errores los que comete el gobierno, pero como yo siempre he dicho, ¿no? Ellos no oyen a nadie que no esté en ese círculo más íntimo de 8 o 7 personas que tiene Lazo, y realmente ahora ustedes están viendo que incluso exfuncionarios publican que alertaron sobre el problema que significaría perder esto. Y por supuesto, al final, incertidumbre. Avancemos. Entonces, al final pierde el gobierno y pierde todo. Era una apuesta del todo o nada y salió el nada. Y el todo no era en realidad un todo, era un asunto muy delicado. Así es como queda el mapa. Fíjense ustedes que la Revolución Ciudadana aglutina realmente provincias muy importantes como Pichincha, Manabí, Guayas, Esmeraldas. No soy muy bueno en geografía porque no me acuerdo de esto, pero las provincias de más arriba, del oriente también. En Cuenca gana la izquierda democrática, si mal no recuerdo, pero también la Revolución Ciudadana en la prefectura. Es decir, le abre las puertas otra vez al pasado. Como usted hizo mal su ajuste, como no midió los riesgos, pues no solo que pavimentó, digo yo, la carretera a la posibilidad de que retorne, porque hay mucho por hablar todavía, pero le hizo una carretera de 8 carriles para que tenga la posibilidad de regresar, la posición en la que no es bueno tener reservas, no tiene sentido tener cuentas fiscales ordenadas, tengo que gastar todo lo que tenga que gastar para que la gente esté bien, y ya vivimos esa etapa del desarrollo económico que no es sostenible. Hubiera sido bueno que Correa aplique eso durante un año, por ejemplo, que invierte en hospitales, en carreteras, pero que luego retorne a la realidad y que le entregue la economía al sector privado. Pero obviamente eso no iba a pasar, porque lo que quería era un gobierno que se ha controlado solo desde la presidencia. Avancemos. Gracias, mi estimado Osvaldo. Empezamos a recibir preguntas en este momento. Tengo acá una pregunta dame un segundito. Ricardo nos pregunta, muy buen día, Osvaldo, Diego. Mi pregunta es la siguiente: la responsabilidad social alineada con la política social, ¿cómo se puede volver una ventaja competitiva para el Ecuador? Yo creo que, a ver, en el caso del tema social que ahora es una necesidad fundamental, porque, a ver, hay que entender que el mundo antes de la pandemia es un mundo muy distinto al mundo después de la pandemia. Eso es un asunto que
todos debemos estar claros. ¿Qué pasa con el mundo después de la pandemia? Que desnuda muchas de las desigualdades que el capitalismo más salvaje las tenía como que bajo la alfombra. Y entonces se ve como, por ejemplo, en Perú, ya la gente se comienza a hartar y si ustedes se fijan, la población limeña, costeña, que es la ganadora del modelo de apertura comercial, la ganadora de la liberación económica, ya se comienza a enfrentar con una montaña, con una sierra, que literalmente baja desde la montaña a decir no estoy bien. Entonces yo creo que la responsabilidad social, primero en un país, es no solo necesaria, sino imprescindible. En una empresa no es imprescindible desde mi óptica, pero sí necesaria. Es decir, hay esa diferencia. Un país no puede avanzar si es que tiene un bagaje de gente que está muriéndose del hambre. Eso es una bomba de tiempo que algún rato explota. En el caso de una empresa, yo siempre les digo a mis colaboradores, yo me formé en una universidad muy clásica en su estudio. Y claro, yo siempre digo, primero hay que ser rentable. Y para ser rentable, tengo que ser eficiente. Una vez que yo soy rentable y eficiente, tengo el espacio para velar por todos los temas que le acompañan al trabajo del negocio. Hay otros que piensan que la responsabilidad social va primero. Yo pensaría que al menos no puede ser separada. Es decir, nosotros debemos velar porque nuestros trabajadores estén bien atendidos, bien pagados, haciendo utilidad primero, y luego la empresa tiene el espacio para pensar en cómo desarrollar esta capa de visión social. Ahora, en este nuevo entorno, la visión social también puede ser una ventaja competitiva, indudablemente. Es decir, si es que uno entrega, por ejemplo, herramientas de trabajo cada vez más económicas mediante innovación, en cierta medida es responsabilidad social. Yo le he dicho al gobierno, usted cuando le entrega una herramienta de trabajo para que un emprendedor pueda hacer un negocio, está haciendo en buena medida obra social. Al mismo tiempo, una empresa que se preocupa por su comunidad, por ejemplo, genera trabajadores para esa misma empresa que están satisfechos, que están bien educados, y eso es un círculo virtuoso que muchas empresas norteamericanas que han tenido éxito la vieron incluso en la etapa más salvaje del capitalismo en los años 1800 y 1900, por ejemplo, Hershey's, con toda esa comunidad que construyó al lado de su fábrica y que buscaba que estén bien sus trabajadores, porque él decía que al estar bien estaba bien su empresa. Entonces, indudablemente hay un espacio, pero para mí el primer paso siempre es ser rentables y ser eficientes. Perfecto, muchísimas gracias, Osvaldo. Aquí hay una pregunta, si puedes explicar esta diferencia tan grande que se generó entre las encuestadoras y los resultados finales. Sí, creo que a todos nos sorprendió. Muy buena Bueno, pregunta. he conversado con algunas personas relacionadas con el gobierno, con las cámaras. No es fácil el rol mío, que a ratos nos encontramos en buenas y a ratos en malas. A ver, hay algunas hipótesis ahí, ¿no? La primera es que las muestras no estaban bien realizadas. Segunda, y me parece que es muy importante, es que estamos viendo la posibilidad de un voto vergonzoso también muy importante. Es decir, si usted le pregunta a una persona, por ejemplo, que trabaja en su hogar como un asistente, etcétera, pues probablemente la respuesta era voy a votar sí, porque nadie va a decirle a otra persona sí, yo no estoy a favor de que les extraditen a los narcotraficantes, por ejemplo. Entonces, creemos que hay un tema de voto vergonzoso muy fuerte en este asunto. Y al mismo tiempo creo que desde mi óptica el escándalo de corrupción sí le terminó pegando al gobierno. Y si ustedes se fijan, eso sucede en la última etapa. Ahora, si es que detrás de la consulta ustedes esperan que yo pueda responder si hubo fraude o no, pues no me atrevería a decir aquello porque me parece más bien que el gobierno como que sí tenía las variables controladas en el CNE, pero es mi visión. Ahora hemos visto declaraciones que muchos vocales del CNE más bien son apegados a la visión de Correa, y me resulta extraño pensar porque acuérdense ustedes que el propio vocal o el vicepresidente del CNE fue puesto por Lazo, ¿no? Fue sugerido por él. Antes era presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil, si no me equivoco, Pita me refiero. Entonces, no me atrevería a responder a aquello, pero sí hay unas variables importantes en el error de cálculo que hace el gobierno, y esa es el voto vergonzoso,
Eso es también, yo hubiera sido mucho más estricto, hubiera dicho, ¿sabes qué? Dame al operador más contrario que tengamos aquí en el país para que me dé los exit polls o más bien dicho, las estimaciones, no exit poll, de la consulta popular. Y lo otro, que lo que estaba pasando es que muchos no se atrevían a decir que van a votar no en muchas preguntas que podrían ser medio vergonzosas. Sí, tenemos otra pregunta, mi estimado Osvaldo. ¿Qué camino debería seguir el gobierno para recuperar su capital político y mantener ordenada la economía? A ver, yo lo que creo es que el gobierno, para mí, tiene ya muy pocas opciones, lo he dicho ya en las últimas entrevistas, yo creo que la opción debería ser sobrevivir y para sobrevivir debería cambiar todo. O sea, incluso esa opción de sobrevivir ya resulta bastante complicada. Entonces, le he sugerido yo al presidente, a sus ministros, que salgan muchos de ellos, es decir, que se aleje del círculo más íntimo. Incluso sugerí, me parece que en el sector indígena hay muchas personas valiosas que deberían, por ejemplo, pasar a carteras como bienestar social. Acuérdense, por ejemplo, que un hombre como Mae Montaño estaba en una cartera al principio, podía haber sido un buen cuadro para acercarse más a otros sectores. Pero en resumen, yo creo que el camino que le queda a Lazo es sobrevivir, no encuentro otro tema detrás y para ello tiene que reconstruir todo su aparataje político y económico. Y probablemente ahí esté el desafío más grande, ¿no? Es decir, dejar su orgullo a un lado y aceptar que el país está pidiéndole cambios profundos. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué riesgo tiene el empresario ante la llegada de una tendencia correísta? ¿Qué medidas deberían tomar para para garantizar su sostenibilidad? Yo creo que es importante que los empresarios estemos abiertos a dialogar con todos los sectores, ¿no? Yo tuve la oportunidad ayer de conversar con el alcalde electo porque coincidimos en una entrevista. Y claro, yo creo que es importante buscar aproximar espacios con un empresariado que sea objetivo, ¿no? Es decir, la visión de Correa ya la vivimos en buena medida, sabemos de qué se trata. Es una visión autoritaria, es una visión que copa todos los espacios, una visión de persecución, de corrupción. Y claro, lo que yo le dije a Pavel ayer fue, tienen que escuchar. Y en esa línea creo yo que las cámaras tienen un desafío muy importante porque para mí han sido hasta ahora solo oficinas de gobierno. Quizás ahora el desafío que tienen los empresarios y las cámaras es ser críticos objetivamente, porque de lo contrario se va a ver que estamos buscando una alternativa económica que nos beneficia y que no beneficia al resto del país. Entonces, primero acercarse. Segundo, tener una planificación contingente que yo creo que es fundamental. Y tercero, pensar que el tema no está dicho en gran medida y que tenemos que estar atentos, es decir, no apresurarse en decisiones hoy. Es decir, hay que estar atento midiendo las variables. Por ejemplo, ¿qué pasa si le va muy mal a la administración de la alcaldía en Quito, en Guayaquil también? Y pues al final resulta en que la gente dice no quiero ni esto, y entonces aparece una opción de centro que pudiera ser un outsider. Entonces, hay que esperar todavía a ver qué es lo que pasa, pero creo que gran parte de la responsabilidad del empresariado es ser críticos, ser objetivos y tratar de hacer que lo que esté en nuestras manos al menos contribuya al bienestar de la gente, ¿no? Es decir, el pago de salarios, que se vea un empresariado objetivo, justo, limpio, honesto, creo que puede ser el camino, pero indudablemente hay muchas variables hacia adelante. Perfecto, gracias, gracias Osvaldo. Hay otra pregunta muy interesante que es, ¿qué alternativas tiene el gobierno para, para, para realmente llegar a ver, espérame un segundito. ¿Qué alternativas tiene el gobierno para llegar a tener este apoyo político y poder dialogar, sobre todo si no puede llegar a tener acuerdos con el gobierno, lo cual limita muchísimo las posibilidades para poder hacer los cambios? Yo he sugerido ya algunas cosas, Diego, y a ver, primero es bien claro un tema. Los que estamos en negocios, los que hemos ido a escuelas de negocios, sabemos que las decisiones estratégicas se miden por su irreversibilidad, he dicho en varias entrevistas. Lazo tomó decisiones estratégicas todas irreversibles, todas estratégicas y todas mal tomadas. Entonces él realmente dinamitó todos los puentes.
no puede acercarse al social cristianismo, no puede acercarse a Correa, no puede acercarse al sector indígena, les dijo mafiosos, les dijo narcotraficantes, rompió los acuerdos con todos. Entonces ahora realmente, ¿qué opción veo yo? Acercarse a la gente. Es decir, ahora él debería ver menos afuera. Yo decía recientemente en una entrevista, en lugar de haberse ido a Suiza, debía haber estado aquí antes del plebiscito, debía haber estado en el Guasmo, debía haber estado en el Comité del Pueblo, debía haber estado en la Prosperina. Hoy le queda ese camino. Es decir, tiene que acercarse a la gente directamente, tratando de resolver los temas que la gente necesita que se resuelvan. Es decir, ver que los hospitales funcionen bien, ver que los registros civiles, los temas de atención estén funcionando de manera impecable. Creo que ese es el camino. Y de tal forma que trate de recomponer en algo la situación de descontento social para de esa manera sostenerse los 2 años. ¿Por qué digo de sostenerse? Porque si mañana, por ejemplo, Augusto de la Torre viene, que está a cargo, digo Augusto, que es un buen conocido mío, hemos estado en varias entrevistas juntos, pero él está a cargo de las reformas del IES, y viene y nos propone, muy bien, debemos subir la edad de jubilación. ¿Qué creen que le va a responder la gente? Le va a decir, afuera. Entonces, a lo que va el comentario es que yo creo que ya no tiene margen para hacer temas estructurales. Se le fue ese tren. Hoy lo que le queda es trabajar en los temas de la gente, en el empleo, en los servicios, en la salud, en la seguridad fundamental. Y entonces yo creo que ahí tendría su margen de acción, insisto, para sostenerse estos 2 años y tratar de que la tendencia no se muera. Es decir, tratar de que la gente piense que hay personas de centro, de derecha, que somos objetivos, es decir, de centro derecha, que ven las cosas con más objetividad y que pueden ser, no digo porque yo sea político, para nada, no estoy buscando ningún cargo, pero digo en general, para que vean que la tendencia no está muerta. Quizás ese es el principal legado que yo veo que Lazo podía dejar hacia el futuro. Sí, perfecto. Estamos por terminar. No sé, mi estimado Osvaldo, si podemos seguir contestando preguntas. Tengo acá una pregunta que no me permite ver en este momento. No sé si tú puedes leerla. ¿Dónde está la cuestión? Déjame ver en el menú, en preguntas y respuestas. Dice la Dani, ¿consideras que el gobierno de IASSD, no sé qué, del Lazo, no le entiendo. No se le entiende esta pregunta. Ok, y creo que estamos llegando ¿Estamos listos? Muy Sí, bien. yo creo que estamos llegando al final. Más bien te agradecemos muchísimo, mi estimado Osvaldo. Ha sido una sesión bastante completa con una visión interesante. Creo que todos los ecuatorianos somos conscientes de lo que está pasando con las elecciones, el tema económico, el tema de liquidez. Hay un tema político, social de por medio, y tal vez las últimas palabras, mi estimado Osvaldo, para enviarnos un mensaje de optimismo a los que vamos a estar al frente de las empresas y apoyándonos entre todos. Es el mensaje que, bueno, más allá de que el Ecuador atraviese por estos temas, yo creo que se ha demostrado también que no somos un país de extremos. Y eso me lleva a pensar que si Correa piensa que al haber ganado estas elecciones puede repetir su autoritarismo, su corrupción, está completamente equivocado, así como lo estuvo Lazo, que pensó que el modelo de Ecuador libre, el modelo libertario más recalcitrante, es el que aplicaba en el Ecuador, también estaba equivocado. Entonces, eso al menos me da la esperanza de que como sociedad encontremos un equilibrio racional en el que podamos convivir en un país que tiene 3 países en uno, desde que nos fundamos es así. El primer grito de independencia es rechazado por Guayaquil, por Cuenca, es bien interesante la historia del país, pero eso somos, y en resumen tenemos que aprender a vivir en esa diversidad que existe en el país, entendiendo que cada zona tiene que modelar los modelos, perdón la redundancia, de desarrollo de acuerdo a su propia realidad. Entonces no podemos tener únicamente ganadores costeños en ciertas medidas económicas o solamente ganadores serranos. ¿Por qué? Porque eso nos va a explotar en la cara tarde o temprano. Entonces, mientras no encontremos ese equilibrio racional,
pues probablemente estemos todavía en estas transiciones que desde mi óptica, lo que sí les digo es no van a aceptar extremos y ojalá y Correa, y yo me encargaré de decirlo en muchas entrevistas, ojalá y Correa lo entienda. Si es que regresa igual o peor que antes, yo creo que el Ecuador le va a decir otra vez no. Muchísimas gracias, mi querido A Osvaldo. las Seguro órdenes. te tendremos a futuro porque siempre es bueno tener una visión política, económica y de un empresario, pues siempre, siempre es muy valioso. Un A las fuerte órdenes. abrazo y muchísimos saludos. Cuídate, mi querido Osvaldo. Ya nos vemos. Chao. Gracias. Un abrazo.